Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todas las personas que nos estáis escuchando. Bueno, como sabéis, esto es la presentación de Una Tierra con Gente, que es una presentación que se tenía que llevar a cabo en principio el 17 de abril presencialmente en Can Baldó, pero que, bueno, por motivos obvios, por el tema del coronavirus no se pudo realizar, así que decidimos hacerla en formato virtual. Mientras tanto, entonces, Una Tierra con Gente es un libro con el que intentamos adentrarnos un poco en las subjetividades de la gente que vive en primera persona las consecuencias de la ocupación israelí, ¿no? A través de relatos escritos en primera persona. Y entonces, la idea de hoy un poquito es, para empezar, explicaremos un poquito como quiénes somos y cómo nació este proyecto, ¿no? Que nos trajo a Palestina a escribir un libro de estas características, y explicar un poquito cómo fue el proceso de escritura del libro. Y después, en verdad, esta presentación quiere ser medio presentación, medio charla sobre la situación en Palestina, ¿no? Así que entraremos un poquito en el contenido, que sería cuál es la situación en Palestina actualmente y cómo fue un poquito la historia de la ocupación. A través, un poco, por un lado, de la lectura comentada de algunos de los fragmentos que ilustran bien algunos de los mecanismos, ¿no?, que tiene la ocupación para bueno, hacer la vida un poco más difícil a las personas palestinas, y por otro lado, a través de los invitados a la presentación desde Palestina, que son Man Naji y Amar, que no estaba en el cartel, pero que se ha sumado a nosotras a última hora. Y bueno, después de esta breve introducción, un breve apunte sobre el tema del idioma. Bueno, en principio la charla va a ser en castellano, bueno, porque Sofía es gallega y yo soy catalana, así que si lo hacemos en uno de nuestros idiomas maternos será difícil la comunicación, pero cuando hablen las personas invitadas de Palestina lo harán en inglés. Entonces, si hay alguien que no entiende muy bien la lengua, no pasa nada porque, bueno, ventajas de Internet, después este vídeo quedará colgado en YouTube y le pondremos subtítulos en castellano. Igualmente, para que lo podáis seguir ahora, haremos un pequeño resumen de lo que vayan diciendo. Lo que pasa es que pensamos que hacer una traducción simultánea haría la charla muy farragosa, así que después la podéis reconsultar con los subtítulos. Y bueno, por último, no sé si veis aquí al lado que hay un chat. Nos podéis hacer las preguntas que creáis pertinentes y vamos a ir respondiendo sobre la marcha, ¿vale? Entonces, bueno, si os parece, empezamos ya con esta pequeña explicación de quiénes somos y cómo nació este proyecto, ¿no?, que nos llevó a Palestina. Sofía. Hola a todas, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en la presentación de Una Tierra con Gente, nos hace muchísima ilusión. Y yo ahora os voy a contar un poquito pues cómo ha nacido este proyecto. Todo se remonta a 2018, cuando Sonia y yo estábamos estudiando en la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo estaba haciendo un máster sobre comunicación de conflictos armados, paz y movimientos sociales, y Sonia estaba estudiando investigación e intervención psicosocial, y paralelamente las dos estábamos colaborando con la FAS, que es la Fundación Autónoma Solidaria, en un proyecto de acogida de personas refugiadas en la universidad. Entonces, gracias a la FAS, nos dimos cuenta de que se ofrecían proyectos, becas para realizar proyectos de cooperación en el extranjero. Entonces siempre tuvimos como muy claro que nos queríamos presentar, pero no sabíamos muy bien ni qué hacer ni dónde hacerlo. Y un poco por casualidad, la verdad, teníamos unas semanas libres en septiembre de ese año, de 2018, en enero de ese año de 2018, y decidimos irnos a Palestina porque las dos estábamos muy interesadas en lo que pasaba allí, en poder hablar con la gente que vive la ocupación en su día a día y poder saber un poquito más cómo es la situación en Palestina. Y nos fuimos, y un día estábamos caminando por Dejeixa, un campo de personas refugiadas en Belén, y de casualidad una chica que nos vio cara de muy perdidas nos llevó al AILAC. Y ahí fue donde se gestó un poco todo. Luego vendrá su director Nayi a hablarnos un poquito más sobre lo que es la ILAC y qué supone, qué proyectos realizan, pero para daros así como unas pinceladas de lo que es, pues la ILAC es una organización autogestionada por personas refugiadas de Dejeixa, con una visión política muy crítica y decolonial, y hacen proyectos pues de todo tipo, desde deportivos, artísticos, educativos o ya más políticos. Entonces, desde un primer momento, la verdad es que nos llevamos muy bien con la gente de allí, y ahí fue cuando decidimos presentar el proyecto y hacer algo con ellos. Total, que nos dieron la beca y en septiembre de 2018 nos estábamos yendo a Palestina. Y bueno, ya habíamos hablado antes de irnos allí con la gente del ILAC sobre lo que podíamos hacer, y teníamos muy claro
que lo mejor era hacer un producto que contara un poquito la situación de Palestina para luego poder difundir esto en nuestro país, pero no teníamos muy claro qué formato usar y tampoco queríamos llegar allí, la verdad, imponiendo nuestro proyecto porque queríamos realizar algo colectivo con la comunidad y que la propia gente de Geisha nos dijera pues lo que pensaban. Entonces, después de muchas reuniones, de analizarlo mucho, pues nos dimos cuenta que había un montón de productos audiovisuales ya sobre la situación en Palestina, pero libros como este que queríamos escribir nosotras, con historias contadas en primera persona, pues no encontramos nada y por eso decidimos escribir este libro, que por cierto, antes de que se me olvide, parte de los fondos recaudados por este libro, por la venta de este libro, van a ir destinados al ILAC para que puedan seguir haciendo sus actividades en Palestina. Y ahora Sonia os va a hablar un poquito más sobre el proceso de escritura. Vale, bueno, como agarrando el hilo de Sofía, una vez decidimos que lo que teníamos o lo que queríamos hacer era un libro consensuado con la comunidad, eso nos planteó el mítico dilema ético-epistemológico bueno, de europeitas blancos en medio de Palestina, ¿no? Como desde dónde construir un libro sobre palestinos, siendo unas recién llegadas que recién empiezan a indagar en la historia y la situación del país. Y bueno, al final nos pareció que la única forma que nos legitimaba hablar sobre Palestina era no hacerlo nosotras, sino que fueran sus habitantes quien hablaran y convertirnos nosotras así en un mero puente o canal de estos testimonios en primera persona a los lectores de aquí, ¿no? Entonces, básicamente lo que hicimos fue preguntar a las personas del campo cuáles eran los temas que creían más importantes o que más se tenían que tratar o retratar en ese libro. Y hicimos una lista y buscamos a personas que pudieran hablar en profundidad de cada uno de ellos, ¿no? Y básicamente les hicimos entrevistas. Lo que serían los productos finales, los relatos, los construimos a través de una metodología concreta que en ciencias sociales se llama método de las narrativas y que consiste básicamente en hacer entrevistas muy largas, varias, y luego transcribirlas y reordenar el discurso oral, que normalmente es pues desordenado, ¿no? Y repetitivo, de forma que quede formato relato, ¿no? De forma ordenada, que sea más ameno y más leíble. Entonces, como al final lo que estamos haciendo es pues, jugar con lo que ha dicho la gente, ¿no? Lo que se hace después es el relato que se ha construido en base a sus speeches, se devuelve a la persona y se entabla un diálogo sobre el mismo, ¿no? Sobre si la persona quiere sacar algo, quiere añadir algo, quiere hacer cualquier modificación, con la idea de que al final quien ha hablado se sienta perfectamente identificado con lo que está escrito, ¿no? Y bueno, sí, más también procedimental, comentar que, claro, teníamos el hándicap del idioma, ¿no? Muchas de las personas no hablaban inglés, otras sí. Entonces, para poder acceder también a la gente que no hablaba inglés, básicamente la gente de la ILAC, de hecho, dos de los invitados de hoy nos ayudaron mucho con eso, a Marimán, nos tradujeron los relatos y posteriormente nosotros los escribimos en inglés y en castellano y se los devolvimos traducidos al árabe para ir comentándoslo, siempre a través de intérpretes voluntarios del mismo LAILAC. Entonces, bueno, lo que conseguimos a través de todo esto fue lo que hoy es este libro, que básicamente está compuesto de 12 relatos, de 6 mujeres y 6 hombres. Decir también que, bueno, de estas 6 mujeres, ninguna de ellas nos ha podido acompañar hoy. Uno de los motivos es que muchas de ellas eran mayores y tienen poco acceso a la tecnología. Y el otro es que, bueno, estamos en medio de Ramadán, en una horita cortan su ayuno, así que, bueno, por logística no han podido participar, aún así sí que les daremos voz leyendo algunos de sus relatos o bueno, algunos fragmentitos para comentarlos, ¿no? Bueno, era gente de edades muy distintas, de hecho la persona más joven tenía 20 años y la más mayor 86, y son historias que básicamente mezclan un poquito la explicación más teórica, ¿no? De lo que está pasando en Palestina con las vivencias y la parte más emocional de cada uno de los temas. Y comentar también así un poco a nivel formato que cada una de las historias está introducida por un pequeño párrafo donde contextualizamos un poquito dónde se hizo la entrevista, ¿no? Y en qué lugar se produjo, cuáles eran las circunstancias para poner un poco en contexto al lector. Aparte, bueno, en cada historia hay un retrato de la persona que habla y una foto del tema que se está tratando para ayudar a completar esta imagen, ¿no?
Comentar también que los retratos los hizo Pablo Santiago, que es un colega fotoperiodista que nos vino a ver una semanita cuando estábamos allí y nos ayudó con el tema de la imagen. Entonces, respecto al contenido, es un libro donde se habla de temas muy diversos, ¿no? Desde la vida cotidiana antes y después de la Nakba, los cambios en los campos de refugiados, las cárceles, demoliciones, ataques de los soldados, consecuencias para las víctimas, ¿no? De los ataques, resistencia y movimientos autogestionados. Entonces, claro, son temas súper amplios y de hecho cada uno de ellos daría para un libro entero, ¿no? Pero, pero bueno, igualmente este libro no es un trabajo de investigación exhaustivo, sino que lo que pretendemos es dar una imagen general de lo que pasa ahí y a partir de ahí, si la gente se engancha, ¿no? A través de las historias personales y quiere seguirse informando, pues puede tirar de esos libros más hechos desde lo objetivo y desde los datos y desde el profundizar con cada uno de los temas que también existen. Entonces, volviendo al tema de los idiomas, como la idea es que fuera un libro de divulgación a Palestina, para que sirviera para Palestina, para difundir aquí, pero también para la gente de ahí, el libro se tradujo a francés e inglés y se está acabando la traducción al árabe y la idea es poderlo editar ahí también y que sirva sobre todo a la gente del AILA, que al final es una organización muy movida donde viene mucha gente de fuera, ¿no? A escuchar y a ver un poquito en primera persona lo que está pasando. Pues la idea es que se pueda difundir ahí en distintos idiomas. Y dentro de y lo que es aquí, bueno, esta primera edición es en español, por lo que comentábamos, fue como lo escribimos, porque es el idioma que compartimos, pero ya por motivos más políticos sí que la idea es poderlo traducir al catalán y al gallego. Ya veremos cómo y cuándo y cómo nos va a estar con esta primera edición y cómo lo cuadramos con la editorial, pero bueno, está ahí sobre la mesa el tema. Entonces, bueno, he explicado un poquito cómo fue el proceso, ¿no? Y cómo llegamos a tener este libro entre las manos. Podemos pasar, si queréis, a hablar menos del libro y más del contenido, ¿no? De qué es lo que pasa en Palestina, cuál es la situación actualmente. Entonces, empezará Sofía explicando un poquito las raíces, ¿no? Y la historia y cómo empezó la ocupación. Y luego ya incorporaremos a Mani, a Mar y a los invitados para que lo puedan explicar ellos en primera mano. Pues vamos a empezar comentando algunos fragmentos del libro. El libro comienza con el relato de Yamila, una mujer de 86 años que vivió todo el proceso de la ocupación, pero antes, para la gente que pueda no saberlo, os voy a poner un poquito en contexto. Pues básicamente después, muy resumido, después de la Primera Guerra Mundial, Palestina quedó bajo mandato británico, aunque ya había ciertas semillas sionistas e idea de crear un Estado judío en territorio palestino, tanto por intereses históricos y vínculos religiosos como intereses puramente económicos y políticos, tanto del movimiento sionista como de las potencias europeas del momento. Y en 1947, antes de la retirada británica, se decide dividir el territorio palestino en un Estado israelí y un Estado palestino. Ahí comienza la escalada de violencia y el periodo que los israelíes llaman Guerra de la Independencia, pero los palestinos llaman Nakba. Nakba significa catástrofe en árabe y hace referencia a la sistemática destrucción y despoblamiento de aldeas palestinas y que produjo unos flujos de población tanto internos como externos masivos, causando un montón de personas palestinas se tuvieran que ir de sus hogares. Entonces el libro comienza así, con la historia de Yamila y cómo ella vivió estos días de la Nakba, y os voy a leer un fragmento. Eran las 2 de la mañana y yo estaba durmiendo en mi cama cuando un repentino estruendo me despertó. Era el sonido de los cohetes con los que las milicias israelíes estaban atacando el pueblo. Al mirar al exterior vi que uno de los explosivos había destruido por completo los 2 grandes árboles de delante de la casa de mi padre. La gente estaba confusa, nadie sabía qué hacer. No era seguro quedarse allí porque además de lanzar bombas, los soldados israelíes mataban a todas las personas que se encontraban. Recuerdo que cogieron a 3 de nuestros vecinos, los tiraron al suelo, les dispararon y luego los mutilaron con cuchillos. Cuando nuestro pueblo fue atacado, corrimos a refugiarnos a las montañas sin más que lo que llevábamos puesto. Después de 2 días a la intemperie sin comida ni agua, finalmente llegamos a una aldea, pero nos dijeron que no nos podíamos quedar allí, que los israelíes continuaban avanzando y que si nos encontraban nos matarían. Estábamos cansados, hambrientos y no teníamos fuerzas, así que descansamos un poco en ese pueblo antes de seguir huyendo.
Empezamos a desplazarnos de un lado para otro, convirtiéndonos en nómadas. Nunca podíamos permanecer demasiado tiempo en ningún lugar. En ese momento yo tenía 16 años, una hija de 1 año y medio y un hijo de 6 meses. Mi hijo murió porque era muy pequeño y no teníamos comida para alimentarlo. Pues esto es parte del relato de Yamila y cómo ella vivió los días de la Nakba y luego terminó instalándose en lo que a día de hoy es el campamento de personas refugiadas de Dhekeisha, que enlaza muy bien con la segunda historia del libro, que es la de Aisha, una mujer que nació en Dhekeisha cuando el campo era muy diferente a lo que es hoy en día. Yo, de hecho, recuerdo que cuando estábamos allí y le decía a la gente que estaba en un campo de personas refugiadas, pues la mayoría se imaginaban algo como lo que podemos ver hoy en Moria, en Serbia, en Bosnia, a lo largo de los Balcanes, pero la realidad es que Dhekeisha específicamente es como un barrio más de Belén, pero con condiciones de vida mucho más precarias, aunque esto claramente no fue siempre así. Cuando los refugiados de la Nakba llegaron allí, pues no había nada y claramente empezaron viviendo en tiendas de campaña hasta que luego fueron construyendo edificios. Y ahora os voy a leer un relato, un trocito del relato de Aisha y cómo ella recuerda el campamento en los años 60. Mi nombre es Aisha. Nací en 1960 en el campo de personas refugiadas de Dhekeisha. Cuando era una niña, en mi familia vivíamos en condiciones bastante precarias. Éramos 14 personas y habitábamos una especie de pequeña cabaña hecha con 4 paredes y un techo de placa metálica. Convivíamos todas en esa única habitación que usábamos para cocinar, para comer, para dormir, para todo. No teníamos suficiente comida ni recursos de primera necesidad. Durante bastante tiempo tuvimos que ir a la escuela sin zapatos o llevando ropa de verano en invierno. Pues esto es como Aisha recuerda el campo de Dhekeisha y ahora vamos a conectar con Manjadu, que como ya dijo Sonia nos ayudó muchísimo haciendo las traducciones del libro para que nos cuente un poquito más cómo es el campo a día de hoy. A ver si está por aquí. Man. Hi. There you go. Hello. Hi. Thanks for joining us today here. Well, we have just read an article, a piece of the text in which Aisha explains a little bit how Dhekeisha was in the very beginning when she was born there in the 60s. And we would really like you to tell us how it is nowadays to live in Dhekeisha. Okay. Good evening, first of all, for everybody. Thanks a lot for inviting me for this event. I think for some people, when they hear about refugee camp nowadays, the first image will come through their mind. It's the image of a tent, image of really catastrophe area and damaged. But nowadays, when you talk about the Palestinian refugees camps, we talk about, for example, Dhekeisha. It's a 1 kilometer square. Who's living inside around between, let's say, 14 to 16,000 the population inside by their houses and really tiny areas. The period that I should talk about, it was between like 50s, 60s, and so on. People, they were living in shelters were built by UNRWA. These shelters were being like 3x3 or 4x4. It was based on the member of the family, and there was like 1 bathroom for each 15 family, like for each neighborhood. And basically, there was as well a 1 big room that people, they were going and take their food from the UN. As a help from the UN, and there was only 1 doctor that days. Nowadays, we are talking about a really huge community and a big family who are living together in a really tiny area. By political background, by really strong political background, by really strong social background, a really good mentality and knowledge that people who live in a refugee camp. It's not about like a social situation nowadays as we think.
And could you explain us a little bit more about the shortages of water, electricity, and the attacks of the Israeli forces during the nights in the camp? Yeah. So the camps basically it has three main issues. We have a lot of issues, but one of our three main issues it's about electricity, water, and the Israeli attacks. For the water, it's as we know, all the Palestinian water resources were controlled by the Israeli occupation based on Oslo Agreement and the dividing of the areas as well. We Palestinian in the refugees camps, we receive each 17 days 1 day of filling water of your tank. If you miss that day, you don't have water for 17 days at least. And many times we didn't get water for a long time. One of the moments that we didn't get water for 2 months, no one has water, but we survive by the social relation inside the camp, by the people helping each other, sharing their water, and we survive. About the electricity, it's same. It's completely controlled. But here, even okay, we don't pay electricity, we don't pay water in the refugee camp, but we don't have really good water resource, and we don't have really good electricity resource as well. And mostly the electricity it's cut by the Israeli during the winter and during the night, especially. For the Israeli attacks, we have Israeli attacks during from 2 to 3 days a week during the night. They come through like after midnight, 1 or 2 in the morning until 6, 7 in the morning, and it's about non-lawful detention. Basically, they arrest you as saying these are the terrorists in Arabic, which mean مخربين. Based on really none cases, and they start a lot of policies in Dahesha, such as the left knee, which started in 2015. Left knee, it's about letting everybody who's living in the Dahesha camp by shooting his left knee to disable them, basically. And the soldiers were saying, we'll enter the camp through the streets, no one gonna like throw a piece of stone of us. But unfortunately, they were totally wrong. The first night there was like 37 guy was shot by his left knee, but after that, after we say about after 1 month, we have also an Israeli attack. The first one who was throwing the stone, it was the first one who got shot in his left knee with his stick. He's the one who's throwing stone, not the one who's completely correct. So basically, it's really it's not safe basically during the night to leave your home after midnight. It's better to be close to your neighborhood, close to your family, close in your home, because you may be targeted. You are targeted like 24 hour by 24 hour, even if you are at your home or even you are in the street, by your camp, by the city, next to the wall, wherever you will be, you are targeted everywhere by the occupation. Okay. I will just briefly translate what you've just said. Pues básicamente acaba de explicar así muy brevemente, traduzco un poquito, que los israelíes controlan en el campo básicamente los recursos de agua y electricidad, suelen cortar la electricidad sobre todo en invierno y por las noches, y también habló un poco de los ataques al campo que sufren por parte del ejército israelí. Esto normalmente ocurre 2 o 3 noches a la semana y atacan a gente de manera completamente desproporcionada. Se ha visto en los últimos tiempos que tienen tendencia a disparar en las rodillas izquierdas para que la gente luego tenga problemas al caminar. Y bueno, estaba explicando un poquito esto. Luego vamos a poner los subtítulos de todas formas para que podáis acceder a la explicación completa. Y no sé por qué se ha ido mal, la verdad es que le queríamos seguir preguntando cosas. Pero bueno, Sonia, si quieres seguir tú explicando, introduciendo un poco el siguiente tema. Sí, a ver si nos vuelve a conectar, sí. Vale, pues ligando un poquito con lo que estaba comentando Man, es decir, lo que pasa en los campos de refugiados, que
que al final es una realidad muy dura, ¿no? Se implica un ambiente coercitivo dentro de los campos que dificulta mucho la vida cotidiana. Es solo uno de los mecanismos que usa la ocupación para dificultar las condiciones de vida de la población palestina, ¿no? Con el objetivo, en principio, de forzar su desplazamiento. Teníamos, bueno, uno de los chicos, Ahmad, que participó en el libro, nos decía, lo que quieren hacer básicamente es, en lugar de poner la gente en camiones y sacarla de Palestina, que quedaría muy mal a nivel mediático, crear un ambiente que haga que la gente se vaya por sí sola, ¿no? Para acabar, digamos, teniendo el control sobre todo del terreno y crear un estado puro judío, que sería como el objetivo y el anhelo del proyecto sionista. Entonces, a nivel un poquito más datos, comentar que a través de este tipo de mecanismos, Israel ha conseguido ya dominar el 85% del territorio palestino y de hecho, traer a más de 750.000 personas judías que viven en asentamientos dentro del territorio cisjordano, ¿no? Entonces, todo este control del territorio lo han conseguido a través de varias estrategias, ¿no? Algunas más heavy, como pueden ser grandes enfrentamientos armados, como la Nakba que ha explicado Sofía antes, o la Guerra de los 6 días, que fue un conflicto bélico que ocurrió en el 67, a través del cual Israel acabó conquistando un montón de tierras que habían sido parte de Palestina, como la península del Sinaí, Cisjordania, los altos del Golán, la otra mitad de Jerusalén. Y también han conseguido grandes avances a través de acuerdos diplomáticos, que hay varios. Aquí hablaremos solo muy brevemente de los acuerdos de Oslo, que en un principio se gestaron como para encontrar una especie de solución permanente a lo que se llamó el conflicto palestino-israelí, pero que le salieron muy a cuenta a Israel porque a través de esos acuerdos también alcanzaron a dominar mucha más cantidad de tierra dentro de Palestina. Y el resto de estrategias, digamos, que son un tanto más sutiles, ¿no?, que un conflicto bélico, pero que sí que imposibilitan mucho la vida diaria. Por ejemplo, está todo el tema del régimen de permisos, que implica que si eres una persona palestina dentro del territorio palestino tienes que pedir permiso para prácticamente todo. Y cuando digo todo, quiere decir para ir al médico, para construir una casa, para cultivar una tierra, en caso de que tengas la tierra, para regar esa tierra, para desplazarte por el territorio. Entonces, por ejemplo, el tema del desplazamiento del territorio es especialmente complicado, ¿no? Y de hecho queríamos que Hernán nos hablara de esto. No sé si se ha vuelto a conectar o se puede volver a conectar. Man. Si no, pasamos al siguiente, ¿no? Pero bueno, lo introduzco. Básicamente, la forma de controlar los desplazamientos dentro del territorio se hace a través de dos grandes mecanismos, ¿no? Uno de ellos son los puntos de control militares. Allí les llaman los checkpoints, que son en todas las carreteras y en todas las rutas que van es decir, que pasan o pasan cerca de colonias israelíes, hay militares israelíes controlando el punto. Entonces, por ejemplo, uno de los muchachos que nos hablaba mucho de esto nos decía, yo para ir al lugar donde estoy estudiando, es un chico que está estudiando un máster a unos 60 kilómetros de donde vive, atravieso 3 puntos de control militar, ¿no? Y nos decía, a veces tardo más de 5 horas en recorrer esos kilómetros porque me van parando en todos los checkpoints y a veces me piden la documentación, a veces me registran, otras veces simplemente me tienen ahí durante horas y horas sin ni siquiera hablarme y sin saber muy bien lo que tengo que hacer hasta que se cansan y me dejan ir. Entonces, bueno, esto es uno de los principales mecanismos que complican, ¿no?, la movilidad ahí dentro. Y la otra, bueno, creo que más... Otra vez. Si quieres lo metemos. ¿Ah, sí? Ahí está. Dale, sí. Hello. Hi, man. Yeah, Hi I was completely hearing you. Okay. We were talking a little bit about the difficulties that you have to move from one place to another inside Palestine. I have just explained a little bit about the checkpoints, and I don't know if you want to talk a little bit about the wall and what does the wall implies, which difficulties it implies for the daily life, and what does it mean also for the Zionist regime. All right.
So first of all, in Palestine, it's not that so easy to move freely. First of all, based on Oslo Agreement, as Palestine was divided for Area A, B, C, and what does mean Area B, C? Area A, it's full control and secured by the Palestinian Authority. Area B, it's joined, controlled and serviced by Palestinian, and Area C, it's full controlled by the Israeli occupation. And when you are moving, for example, let's say when you're gonna move from Beit Lahem to Ramallah, you're gonna pass many places, and you're gonna drive for 1 hour and a half. You're gonna be stopped at least for 3 checkpoints, and the main one is Al Container checkpoint, which is the outskirts of Beit Lahem. So Palestinians, they got a lot of trouble on checkpoints through unlawful detention, unlawful arresting from the checkpoint. It just like any soldier can just stop you, show your ID, okay, step out of your car, you are arrested. For what? No reason. As well, the wall draw really long way of our like for our cities. If there is no wall, I mean, the way from Beit Lahem to Ramallah will take like 30 minutes instead of taking 2 hours right now. So the wall, it's between 9 to 12 meter high and from 3 to 4 meter width. That it's completely blocked West Bank, especially around Beit Lahem and around Ramallah, Qalandia, and the most really serious areas in Palestine and West Bank. And it's not really easy to move. For moving inside and outside, which mean outside and inside the Green Line, if you want to go to Jerusalem, there's a lot of Palestinians who could not go because of a political reason and a security reason. What's the security reason? You don't really know what's the security reason. You have to apply for permission. So there is a lot of kinds of permission that you may apply. There is a permission of health, there is a permission of visit, a permission of tourist. Even as Palestinian, you're gonna be visiting your country as a tourist. Yani you have to ask, you know. There is a lot of kind of permissions, and not all the Palestinians allow to take this kind of permissions. And in the other hand, a lot of Palestinian who's going illegally, basically. To Jerusalem behind the Green Line, and which is really risky. If you get arrested, you may be like get killed, or you may be in the jail for that. So yeah. Yeah, thank you, man. Vale, si hago un pequeño resumen de lo que ha dicho Man, aunque parte ya lo había explicado antes, ¿no? Todo el tema de los puntos de control militares, de los checkpoints, ha explicado un poquito también anécdotas bueno, que te pueden parar y te pueden retener durante bastantes ratos sin razón aparente. Y nos ha hablado un poquito del muro también. El muro, que ahí lo llaman muro de apartheid, porque básicamente es eso, es un muro que separa la parte cisjordana de la parte israelí. Es un muro que rodea prácticamente toda Cisjordania, con casi más de 800 kilómetros de largo. Y que, a ver, significa muchas cosas, ¿no? Este muro, por un lado, para la gente es un impedimento y, como decía Man, tienes que pedir permiso para pasar al otro lado. A veces hay gente que trabaja en el otro lado, hay gente que tiene que ir al médico en el otro lado porque los hospitales de dentro de Cisjordania a veces no están suficientemente bien preparados, no tienen la tecnología para algunos tratamientos y hay algunas personas que tienen ese acceso denegado, ¿no? Y además nos comentaba Ahmad que implica muchas más cosas este muro. Eso es una separación física que implica para Israel convertir a los palestinos en los otros, ¿no? Nos decía, voy a leer un trocito, de hecho, literalmente, porque creo que se explica muy bien, Ahmad. Uy, ahí está. Dice, según el sionismo, el muro fue construido para preservar la seguridad de los israelíes, pero en realidad es la encarnación de la colonización. Esta separación física implica que nos convirtamos en nosotros para ellos.
Ahora somos esos salvajes, esos asesinos, esos terroristas que estamos detrás del muro. Esta deshumanización y estigmatización de las personas palestinas les es muy útil para convertirnos en el enemigo y reforzar la ideología sionista. Uy. ¿Me disculpáis un segundo? Porque creo que no tengo bien conectada la batería y se me va a acabar. Ya está. Vale, entonces esto, la existencia de este muro es devastador a nivel simbólico, pero también a nivel físico, ¿no? Porque hay familias que quedaron separadas por ella y que por tanto no se pueden ver a no ser que tengan un permiso. Y además estéticamente es terrible, o sea, imaginaos vivir rodeados de un muro de hormigón. Así que, bueno, esto respecto al muro y a las estrategias que tienen para controlar el movimiento, pero hay muchas otras cosas que pasan ahí, ¿no? Y que hacen que la vida sea aún más complicada. Vamos a poner un par de ejemplos más y lo vamos a dejar porque sería infinito, si no. Pero está, por ejemplo, el tema de las demoliciones de casas. O sea, para conseguir un permiso de construcción por parte de la autoridad israelí, que es una cosa casi imposible, es decir, para construir tienes que pedir este permiso, conseguirlo es casi prácticamente imposible. Entonces, las personas palestinas lo que hacen es, en sus tierras, en general, construir esas casas sin permiso. Y cuando eso pasa, si el ejército se da cuenta, en general va y les demuele la casa. Entonces, sobre esto vamos a leer también un pequeño párrafo de la entrevista a Ilham, que Ilham es una mujer que justamente la pillamos un par de meses después de que le demolieran la casa y nos contó cómo, además lo tenía muy vivo, ¿no? Nos contó su experiencia tanto antes de la demolición, cómo fue el proceso de construcción de la casa y cómo fue la demolición y qué están haciendo ahora, ¿no? Entonces leeré un pequeño fragmento donde nos habla de lo que pasó pocos días antes de la demolición, ¿no? Hasta que llegaron las excavadoras. Vale, Ilham nos dice, en este momento aún conservaba cierta esperanza de que cambiaran su decisión, pero el 3 de septiembre de 2018, cuando llegaron varios soldados a echar un vistazo al área, supe que era el final, que era nuestro último día allí. Mi marido y yo nos pasamos todo el día y parte de la noche esperando a que llegaran las excavadoras mientras nuestras hijas dormían. A medianoche los soldados empezaron a aglomerarse en la entrada del pueblo y a las 3:30 de la mañana se acercaron y les dijeron a los vecinos que no salieran de sus casas. Mucha gente aún así quiso proteger nuestro hogar y se metió dentro para que no pudieran destruirlo. Ante esta situación, los soldados pidieron refuerzos y empezaron a arrestar gente, tirar gas lacrimógeno, disparar. Una vez disuelta la resistencia, los soldados nos obligaron a abandonar el edificio sin dejar que cogiéramos nada. Cuando salimos, las excavadoras iniciaron la demolición. ¿Vale? El tema de las demoliciones es un tema a veces difícil de entender desde fuera, ¿no? Porque nosotras, al menos cuando llegamos ahí, nos preguntamos, pero si sabéis que os van a demoler la casa con el dinero que cuesta hacer una casa, ¿por qué la seguís construyendo, ¿no? ¿Y por qué la construís una vez y otra? Porque nos decían, hay gente que le han demolido 4, 5, 6 veces la casa. Y Ilham nos contaba que, a ver, para empezar, es una forma de resistencia, ¿no? Es decir, si ellos abandonan ese territorio, saben que directamente va a ser propiedad de Israel, porque además Israel tiene un decreto según el cual un territorio abandonado se lo pueden apropiar. Así que, por un lado, es una forma de mantener ese trozo de tierra y, por otro, nos decían, es que, a ver, tampoco tenemos mucha más opción porque es el único territorio que tenemos en nuestra propiedad y no podemos construir en otro lugar. Las familias se hacen grandes, cada vez somos más, necesitamos más espacio, por lo tanto, tampoco es que tengamos mucha otra alternativa. Y, por último, queríamos hablar un poquito de las cárceles, que quizás serían la gran estructura, ¿no? que utiliza Israel para acabar un poquito con los movimientos de resistencia y con la disidencia. En Palestina hay muchísimos presos políticos y las cárceles de allí no son como las de aquí. Y eso nos lo cuenta muy bien Ghassan, que se ha pasado más de una década en la cárcel y que, de hecho, nosotros lo pillamos en un momento en que justo estaba fuera de la cárcel, pero volvió a ser detenido como un par de meses después de que le hiciéramos la entrevista.
Así que, bueno, igualmente tuvimos la suerte de que nos pudiera explicar su experiencia y él, esto sí que va a ser muy breve, pero creo que explica muy bien lo que representan las cárceles allí. Y dice, allí quieren rompernos física, psicológica y emocionalmente para despolitizarnos. Y tienen muchas maneras de hacerlo, desde controlar las cosas más pequeñas, como nuestro acceso a mecheros, comida o nuestras salidas al patio, hasta la violencia física extrema. Ghassan tiene una frase que a nosotros nos parece especialmente ilustrativa, ¿no? Que es, él siempre dice lo que intenta la ocupación es trasladar la cárcel de un lugar en el que vivimos a un lugar que vive dentro de nosotros. Que es una frase que, dicha así a bote pronto, puede sonar un tanto a eslogan, ¿no? Pero que creo que queda perfectamente justificada si os leéis su narrativa, porque explica muy bien, ¿no? Cómo la cárcel es cárcel cuando estás dentro, pero también cuando sales, porque cuando sales, en general, siempre estás bajo la amenaza de que te vuelvan a arrestar y los arrestos domiciliarios en general son muy violentos, tanto hacia la persona que van a arrestar como hacia su familia o la gente que intenta resistir, ¿no? Por tanto, estar fuera implica estar todo el tiempo nervioso para ver qué día van a llegar, que tú lo estés, que toda tu familia también lo esté, ¿no? Porque te están disfrutando en ese momento, pero saben que esto se puede acabar pronto, implica tener que empezar una vida de nuevo después de, pues en su caso, 10 años, ¿no? Mucho más difícil encontrar trabajo o encontrar un sostén económico porque ya hay todo el estigma, ¿no? De haber pasado por la cárcel. Entonces, las cárceles implican muchas cosas y son una gran máquina de despolitizar, ¿no? A la gente. Entonces, por todo este contexto, las personas palestinas suelen decir que la Nakba no terminó con el armisticio del 49, ¿no? Sino que se sigue desarrollando y se seguirá desarrollando hasta que Israel consiga el control total del territorio. Y todo esto, evidentemente, genera malestar en la población y genera movimientos de resistencia, ¿no? Entonces, para hablar un poquito de esos movimientos de resistencia, que la ELAC mismo es un buen ejemplo, tenemos a Amar, que nos va a hablar un poquito de este tema, ¿no? Entonces, os dejo con Sofía, que lo va a introducir un poquito. Pues obviamente todo esto que ha contado Sonia, todo este contexto represivo genera movimientos de resistencia y la resistencia no son solo manifestaciones o resistencia armada, sino que está un poquito en todas las esferas de la vida diaria y hay gente pues que lo manifiesta de diferentes formas. De hecho, en el libro tenemos un capítulo de una chica que le gusta mucho pintar y que dice que su manera de ser libre y resistir a la ocupación es a través de sus cuadros y nos parece también muy significativo todo esto. Ahora vamos a hablar un poquito de las intifadas. Intifada es una palabra que significa levantamiento en árabe y hace referencia a las dos revueltas populares que tuvieron lugar en Palestina en contra de la ocupación israelí. Vamos a tener a Amar explicándonos un poquito más esto, pero antes os voy a leer un fragmento del libro porque nosotras también quisimos investigar cuál fue el papel de la mujer durante las intifadas y para esto entrevistamos a Fátima, que estuvo muy activa en Deheisha durante la primera intifada. Y nos lo cuenta así. Durante la primera intifada, por ejemplo, estuve muy involucrada en la resistencia contra la ocupación en Deheisha. Poníamos ruedas en la calle para evitar que los soldados accedieran al campo, llevábamos comida y uniformes militares a la gente, apoyábamos a las familias de las personas mártires heridas y nos enfrentábamos a los colonos que venían a llevar acciones provocativas cerca del campo. A lo largo de su narrativa, habla un poquito de su manera de resistir y de todas las manifestaciones a las que asistió y también de su historia personal a lo largo de la intifada. Y ahora vamos a conectar con Amar, a ver si está aquí, que nos va a hablar un poquito más sobre esto. Hello. Hello, good evening. Thank you for being here. We've just started to Thanks talk about for your event. and the intifadas, and we wanted you to explain a little bit what the intifadas meant for the Palestinians, the consequences they have in the population. Yeah, first the situation in the camp, it's changing all the time. It depends about the situation or general situation, especially political situation. First, I will explain a little bit about the resistance or the struggle inside the Deheisha camp.
and a little different between the first Intifada and second Intifada. First Intifada, it was, we call it the Stone Intifada, which is we used the stones against the Israeli soldiers' occupation, who's attacking or staying inside the Haisha camp 24 hours and controlling the camp 24 hours. And the big change, it came in 2000, in the end of September 2000, when started the second Intifada, which is armed Intifada, which is Palestinians start to use military's issues against the Israeli occupation. In that time, in the second Intifada, I was little young, around teenager, so I could understand what's mean the Intifada better than the first Intifada. I growed up, but without understanding what's that mean in that time. I involved in this Intifada, and I growed up with political mind inside the political parts inside the camp. So I could understand why the Palestinian refugees, especially against the Israeli occupation, and why we fight the Israeli occupation for those occupation crimes they did for Palestinian people. And as refugees, which is the faith idea or the main important case around the world, is the Palestinian refugees who's living inside camps. With those people lose them rights to return to them hometown, which is they forced by the Israeli occupation to move from them on village. Or they transferred several times during the time from 1948 until today. So the struggle inside the camp is very important for two things, or two main things. First is for our human rights to choose the place where we live, and to keep our lives safe, our movement, all these human rights issues. Second, our freedom. We forced to move from our lands. So one of the ideas, or one of the main goals, is to fight to stay in life. And as the main cause of the Palestinian is the camps who's established since 1948 until today. More than 58 camps around the world for Palestinians refugees. So the Israelis want to destroy all these camps to cancel our right of return to our homelands, which is mean for the Israeli more rights to stay and occupy the lands inside Palestine. So from here, the Palestinian people, especially inside the camps, they are fighting the Israeli mechanism of occupation. Ok. Voy a traducir un poco brevemente lo que dijo. Básicamente estaba hablando un poco de la diferencia entre la primera intifada, que era llamada la intifada de las piedras, y la segunda intifada, en la que estaba más militarizado. Atacaron con armas militares a los israelíes, y él durante la segunda intifada tenía alrededor de 18 años, era un adolescente. Cuenta que ya tenía mucha conciencia política por todo lo que el contexto en el que vivía, y que estuvo activo durante la segunda intifada en el campo de Dheisheh, y que él entiende la lucha contra los israelíes como una manera de defender su derecho, de defender el derecho a vivir donde ellos escojan, y de defender el derecho a moverse por donde ellos quieran, y al final de defender el derecho a su libertad, ¿no? Creo que se le ha colgado el internet a Mar también, pero
bueno, básicamente contaba un poco esto, ¿no? Que él entiende y puede llegar a entender, porque nació en este contexto, la lucha armada contra los israelíes o la resistencia por la defensa de los derechos de las personas palestinas. Ahora, no sé, podemos darle paso a Nayi ya, si quieres, Sonia, o si quieres hacer una pequeña introducción sobre lo que vamos a hablar ahora. Sí. Vale, antes de todo, bueno, recordar, mira, aquí estoy viendo que alguien está haciendo preguntas, preguntan algo sobre Gaza y BDS. La respondo sobre la marcha. Sobre BDS sí, de hecho vamos a hablar ahora. Sobre Gaza, como estamos en un campo de personas refugiadas cisjordano, bueno, de hecho es muy difícil tener información, es muy difícil entrar ahí, así que no vamos a hablar mucho. Porque no, la gente que está hablando aquí, las tres personas son cisjordanas. Igualmente, comentar de Gaza que la situación es bastante peor que en Cisjordania. Gaza está asediada desde hace un montón de tiempo. El 85% del agua no es potable, es el sitio del mundo con más desempleo. Hay muchísimo más conflicto bélico, muchos más misiles cayendo de un lado y del otro. Entonces, la situación es claramente mucho peor que en Cisjordania. Pero igualmente es eso, no nos vamos a centrar aquí en Gaza porque tenemos mucho menos información y porque al final, donde el libro en sí, prácticamente toda la gente que habla son de Deisha, de este campo cerca de Belén. Respuesta para Javier. Y entonces, retomando creo que Amar está conectado otra vez. Entonces, si alguien le quiere hacer preguntas, porque creo que luego vale, pero le vamos a dejar acabar si es que no había acabado. I'm so sorry, the internet connection it goes, so I'm sorry. I'm trying to use my phone internet. Maybe the quality is not good, but this is what I have now. That's all right. Well, we were just saying if you wanted to add something else about the intifadas. The intifadas, it's mean big issue for Palestinian rights. It's not crimes. It's not. It's not just demonstration and people express out what they feel. No, intifada, it's mean you are asking to back your rights to yourself. It's not about the stones. It's about the people who's living in that place. So intifada, it came from resistant. It's not came from like a war between two countries, or you are reacting and somehow for something is mean nothing. No, intifada, it's a big meaning for Palestinian people. They are asking them rights for leaving and moving and back to them homeland or them on town. So about intifada, it's the big change I said before. It's the first between the first intifada and the second intifada. The first intifada, the people was using stones to fight Israeli soldiers or Israeli occupation. The second intifada, it was military intifada. This is the big change between the first and the second, and this is what make Israelis shocked. In second intifada, as Palestinian people, they are using a gun to against the Israeli occupation or using any tools to against the Israeli occupation, even when they are attacking the areas, Palestinian areas, or inside, they call it 1948 land or around Jerusalem. For us, from Jaffa, Akka until Eilat, this is all Palestine, we know it. But for Israelis, they make it parts, names, different names. So they call it Arab 1948 or Greenland or around Jerusalem, North Jerusalem, East Jerusalem, all these places. So this is about the two intifadas. We have, this is the last statistics I wrote it. We have more than 100,000 martyrs since 1948 until today. 100,000 martyrs. We have more than
56 martyrs, they are arrested. They still arrested by Israeli soldiers, Israeli system or Israeli security system inside Israel in the fridge. We have 15 martyrs, they are kids. The Israeli killed them last 2 years. Until today, the Israeli, they didn't give the families, but the bodies to them families back. Yeah, I have many statistics about Israeli crimes, and I think some of this statistics it's in your books now. In any update, I will send it to you. Está comentando ahora un poquito, está hablando de los mártires, de la cantidad de mártires que hay en Palestina, y que esto es otra cosa que también hablamos un poquito en el libro, de el arresto de niños, del asesinato de niños, y también de algo que pasa que es un poco surrealista, ¿no? Que a veces cuando los israelíes asesinan a palestinos se quedan con los cuerpos y no los devuelven a la familia, que bueno, al final esto bueno, lo estamos viendo a día de hoy, ¿no? Con el coronavirus, poder enterrar a las personas a las que quieres es algo muy importante, y el hecho de que se quedan con el cuerpo de las personas a las que asesinan es algo que afecta mucho a las personas palestinas. Creo que tenemos una pregunta aquí. Amar, I think there's a question for you. Bruno says, I have a question. There is an artistic resistance movement in Palestine that fight for the human rights of all the people of that country. Sorry, I didn't hear the question as well. Can you read it in here? I think he's asking if there is any artistic movement in Palestine that fights for the rights of the people in the country. Yes, surely. Yeah, there is many organizations fighting for the human rights, and but in front of the Israeli laws was the Israeli established or created. Even the international law is not accessed in Palestine. I think in the human rights law. So we fight first for our human rights. It's not about the house we build. No, it's about the human rights. This is our main struggle. Second, it came political side. Third, it came our right of return. So the first is to keep the dignity of humans, of Palestinian people first, and the people around the world. So yes, there is many organizations in Palestine working as a human rights, but the Israeli is not it's not affected on Israeli laws. Bueno, está diciendo que hay muchísimas organizaciones en Palestina que luchan por los derechos humanos, que bueno, su principal meta antes de nada es conseguir sus derechos humanos, luego el derecho al retorno de las personas refugiadas palestinas. Creo que Bruno en este caso se refería más a movimientos artísticos. Yo no te sé decir concretamente uno, pero sí que sé que en Lilac han realizado distintas exhibiciones de pintura que hacían referencia sobre todo a las personas encarceladas en Palestina. Creo que Nayi luego nos puede hablar un poquito más. Podemos guardar tu pregunta y volvérselo a preguntar a Nayi cuando se una a la conversación. I don't know if anyone Y bueno, sí else... que ha habido movimientos... Perdona. Dale. Sí que a nivel artístico ha habido como iconos de diferentes artistas que sí que han dado la vuelta al mundo, ¿no? Por ejemplo, el Handala de Naji Alali, que es un artista, es un pintor muy famoso en Palestina, o los poemas de Mahmoud Darwish, que también bueno, reivindican mucho, ¿no?, la causa palestina. Entonces sí lo podemos comentar con Naji después, pero hay artistas muy famosos vinculados a esta causa. Amar, I don't know if you have to leave soon. Yeah, I need to. Yeah. Yes, así que si alguien tiene alguna pregunta para Amar, if anyone have a question for him, because he will have to leave soon. Se tendrá que ir pronto. You can leave a couple minutes, and then if you want, you can go for that dinner with your family. Yeah, surely. I will stay a little bit. So. Okay.
So yeah, we can shut you down, and if any question appears, you come back and respond it before you leave. Yeah. Uy. Vale. Vale, pues ahora sí pasamos a hablar un poquito. Bueno, ahora. Uy, ha quedado solo. Que no te veo, Sonia. Ahora. Ahora. Vale. Ha quedado un poquito. Hemos hablado un poquito de la resistencia más a nivel local, ¿no? De distintas maneras, desde las intifadas hasta la resistencia más a nivel artístico, la educación. Y es verdad que a nivel local generó muy buena respuesta, pero también a nivel internacional, ¿no? El tema palestino ha sido un tema muy mediático que ha generado muchas respuestas desde muchos países, de muchas personas, ¿no? Tanto de organizaciones que han querido colaborar, desde personas que han ido ahí en primera persona para ver un poquito la realidad y difundirla, hasta movimientos más locales entre los países para hacer incidencia política. Entonces, esto nos va a hablar un poquito Naji, porque es una persona con una perspectiva muy crítica con la solidaridad internacional, que de hecho cuando llegamos nosotras, y cuando llega cualquier internacional ahí, casi lo primero que les dice, ¿no? Si tienes aquí a enseñarme algo, ya te puedes ir, porque sabemos perfectamente cómo organizar nuestra resistencia y necesitamos apoyo internacional, pero no desde la óptica paternalista ni colonialista, ¿no? Entonces, va a aparecer Naji, a ver si lo consigue meter Sofía, para hablarnos un poquito de qué se puede hacer desde casa, ¿no? También de qué se puede hacer desde aquí, de qué se puede hacer si decidimos ir para ahí porque nos hemos sentido interpelados. Hi, Naji. Hi, how are you? I'm good. Okay, thank you for being here. We were talking about the international solidarity a little bit, and we mainly wanted to ask you how is the people who arrived here actually, and which kind of partner do you have, which kind of solidarity do you accept, and what can actually the people do in their own countries to help a little bit. Okay, okay, thank you. Thank you for your event, and I appreciate that your work really strongly. And to follow your question, I'm really proud of what's happened around the world with like international movement, how what they've done and what they are also planning to do. It's part of our struggle, and what I believe totally that a Palestinian cause. We struggle for Palestine because we are Palestinian, but in general we are all together in the same boat. You know, we are affected by the capital system and the imperialism and the Zionism, and this is part of our struggle. And I know that in general we are divided. I mean, the social and the political movement around the world, we are divided because of the system. We have strong this system actually, and they managed to divide the people because of the capital system, because of the companies, because of the occupation, because of the colonialism. Now this is part of their plan, but in the same time I appreciated what the international movement and the solidarity movement doing, which is there is not all in the same sides, because there is some international movement, they take care totally with the international case, the Palestinian case, and the other cases. I mean, what's going on in Africa, in Bosnia, in South Africa, whatever, everywhere. But in the same time, there is some people, they make it as a model, you know. It's really as a model because of they're following some agendas. As we know, in the political system now, they're trying to divide even the organization or the political movement, because they created a lot of problems between the social movement and the political movement. And for us as a Palestinian and grassroots organization, we know how to choose our partners. And for me, it's more important for the people, if they want to make as a link with Palestine and to struggle and to fight for Palestine, as international level, they should work so much with useful campaign, which is BDS campaign and boycott Israel and divestment and sanction,
Now, this is the main idea for the international movement, as we doing here as the same. When we basically when we choose to launch campaign or to lead a campaign, we share with them, and we share also with their problems and their cases. And this is kind of, we are, as I mentioned before, we are in the same boat and affected by this system, and we should build really strong relationship between the Palestinian, between the Spanish movement, anti-fascist, anti-Zionist, anti-colonialist. All we are together. And I ask myself many times why we are divided. If we have the same goal, if we have the same enemy, I think we have to be really struggling and open-minded, and we have all the technology that we can use it during our struggle. This is, I will stop for your translation and I will continue. Okay, Naji, thank you very much. Yes, I will translate a bit. Vale, bueno, Naji nos ha hablado de muchas cosas, ¿no? Pero en breve resumen, linka mucho el movimiento pro-Palestina con todo el resto de movimientos sociales, antirracistas, antifascistas, feminista. Para él, un poco, el problema palestino es un problema de dinámicas mundiales, ¿no? Es decir, estamos, según lo que dice, estamos todos bajo el amparo del capitalismo y de fuerzas que hacen que en sus concreciones se manifiestan de distintos modos, ¿no? Y una de ellas es pues, lo que está pasando en Palestina. Entonces, él siempre dice que la idea es que las luchas se conecten y que cada cual desde su país, digamos, se puede sumar a cualquier de estos movimientos y estar de alguna manera ayudando a Palestina, ¿no? Porque al final, dice, luchamos contra el mismo monstruo. Y por otro lado, a nivel más concreto de lo que se puede hacer desde aquí para contribuir al tema palestino, están los BDS, que son los movimientos de boicot, sanciones y desinversiones a Israel, que básicamente lo que busca es que los gobiernos de las distintas partes del mundo apliquen políticas que sancionen o que desinviertan en Israel, que implica, pues, por ejemplo, no comprar productos que vengan de ahí, no consumir ningún tipo de producto, así sea práctico, armamentístico, cultural, y aparte dar visibilidad a la situación palestina, ¿no? Entonces, desde aquí, por un lado, esto es importante apoyar a los movimientos de solidaridad internacional en este sentido. Hay un montón de páginas de BDS que podéis encontrar. De hecho, muchas localidades tienen su propia versión del BDS. Después están, por ejemplo, las compañeras de Pro Publicitat, que son unas compañeras que han montado una campaña que se llama ELAI, que quiere decir Espacio Libre de Apartheid Israelí, que es una plataforma donde sumar cualquier colectivo, entidad, comercio, cualquier grupo de personas que se quiera declarar libre de eso, ¿no? Entonces hay como una serie de cláusulas que hay que seguir, que básicamente consisten en eso, en no participar, ¿no?, en el desarrollo económico de Israel y en dar difusión a lo que está pasando ahí un poquito. Entonces, Naji? Yeah, and now okay. For that, I don't know if you. Yep. Yeah, for that when we have partners, we choose our partner as well, because we refuse to be partnered with any organization working with the Palestinian issues, Palestinian struggle, without to accept and to respect our rights. Our rights is to return back to our homeland, and this is the basic. And this is the basic issues they have to do. Now there is many international movement, they don't care about that. Just only they look for the Palestinian cause as poor people or under the occupation, whatever. We are not under the occupation. We are under the colonial and the Zionist system. It's a colonialism. And we still live in this century under the more than even, I mean, the fascism during that period, during the Second World War. We still live in very hard, really conditions, and for that we have to be clear about our partners. And we supported by these
partner, and we're trying to support them how much we can because we believe it's the same struggle. Vale. Bueno, comenta un poquito al respecto de cómo elige a sus partners, ¿no? A la gente que ofrece su ayuda, y comenta que hay muchos movimientos que quizás no tienen mucho en cuenta esta estructura macro, ¿no? Que por encima, que miran a la causa palestina desde un punto de vista muy humanitario, pero a la vez muy paternalista, ¿no? Los pobres refugiados que están en ocupación y que implementan como planes de ayuda que quizás no tienen muy en cuenta a las personas que están luchando desde ahí. Entonces, dice que ellos como entidad son muy selectivos y nunca aceptan, por ejemplo, la colaboración de entidades occidentales que para financiarlos, por ejemplo, les pongan condiciones, ¿no? Sobre cómo tienen que hacer las cosas. Así un poquito en resumen, pero como decimos, después pondremos subtítulos, así que podréis escuchar la charla entera. Ok, Naji, so much. There is some questions. No sé si tú las puedes ver, Sofía. Sí, porque a mí se me ha bloqueado un poco lo de las preguntas. Hay una pregunta aquí que dice, ¿cuáles medios de difusión son los que difunden objetivamente la situación actual y actualizada de lo que sucede en Palestina? A ver, yo te diría que objetivamente no creo que ninguno, porque al final, si estamos hablando de medios de comunicación, todos tienen sus intereses y no creo que la objetividad exista en este sentido. Lo que te aconsejaría realmente, si quieres adentrarte un poquito, es leer las dos partes, informarte muy bien, hablar con gente que está en terreno y que realmente sabe lo que sucede allí. Y, no sé, leer mucho sobre las dos partes y luego sacar tus propias conclusiones, porque no creo que exista nadie que te vaya a dar una visión objetiva, porque al final todo el mundo está posicionado de alguna manera, ¿no? Lo que hay que escuchar es a las fuentes, a la gente que vive allí, y a raíz de ahí, pues cada uno supongo que sacará sus propias conclusiones. I think now we can start. Naji, sorry, we were answering a question. Yeah. I think we can start to talk a little bit now about ¿Qué? Perdón, nos estamos pisando. Dale. I was saying that maybe we can start to talk about a little bit about the like what's going on nowadays, about the deal of the century. I think this might be interesting also for people to know your opinion and what's going on in this topic. Yeah, but I would like to add. Vale, I will just translate the topic. Sorry, Naji, 1 minute. I will just translate the topic we're going to talk about. Vale, la idea ahora es, si no hay preguntas sobre lo que acaba de explicar Naji, ¿no? De la solidaridad internacional, vamos a cambiar de tema y vamos a hacer vamos a acabar esta charla hablando un poquito de actualidad. Vamos a incluir a Man también, si aún está por ahí. Yo no sé si ha tenido que ir ya. La idea es que pueda haber un poquito de debate entre ellos y también con las preguntas que podéis aportar sobre lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Porque han sido unos meses, unas semanas, muy revueltas en Palestina. Hace solo un par de meses se signó el acuerdo del siglo entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu, que es el primer ministro israelí, donde, este acuerdo decía muchas cosas y era muy favorable para Israel, entre otras, no reconocía el derecho a retorno de las personas refugiadas y decía que los asentamientos judíos dentro de Cisjordania, que hasta ahora se consideran ilegales, pues van a pasar a ser territorio oficialmente de Israel. Y además de esto, pues hace 4 o 5 días, el 26 de abril, Netanyahu, no sé si lo habéis visto en las noticias, dijo que se sentía confiado para poder anexionar más partes de Cisjordania a Israel en los próximos 2 meses. Entonces, entendemos que esto ha generado una reacción, ¿no? en Palestina, y queremos hablar un poquito con Naji y con Man de qué está pasando ahora mismo, ¿no? Y cómo ha reaccionado la sociedad a las noticias más frescas de lo que está pasando. Vale. No sé si Sofía está mal. No. Can I? Vale, pues lo hablamos con Naji. Sorry, Naji. Just to follow your question about the partners as well, because I don't finish this part, and which is important. Now, when we say partners, there is the European Union. They present themselves as supported Palestinian cause and Palestinian issues, Palestinian rights. But this year, for example, they started covering. They donate. They support the Palestinian non-profit organization, even the official government, and they add in the agreement against the terrorism, which is all the
Palestinian resistance, it's included for this agreement and they ask the Palestinian to sign to against their fight and their struggle. Now for that we started the campaign. The campaign is to boycott the funding from European aid. Now European Union, now they still, and they present themselves as a partner, but they are against our issues, our rights. And we start this campaign, and I ask you all to be part of this campaign and to against the European agreement. Vale. Thank you, Naji. And also we wanted to ask you about what has happened after what happened in the 26th of April, what Netanyahu said about that he's going to annexion more annexionate more part of the West Bank. As their action. Yes, it's the same policy. Now this is not new. It's connected with the Trump declaration, and this is continue. And after that, this promised, this plan it was before the coronavirus. But I mean, still they have this planning and they're working on it. Now they ask a lot of workers even to come from abroad to continue their colony and settlements, still working, and they make agreement and negotiate with the Palestinian Authority in order to send 40,000 workers to stay all the month during Ramadan in order to work in these settlements. They never stop digging, they never stop confiscating land and building more settlements. Now this is part of the colonial planning to go to Jericho as well, near the Jordanian River, and to build their colony over there. Pues está comentando un poco que el plan israelí sigue siendo continuar construyendo asentamientos ilegales en Cisjordania que antes estaban considerados también ilegales bajo la legislación internacional, pero ahora con este plan del Deal of the Century, pues Trump está alentando a Netanyahu también a que los anexione y pasen a formar parte de territorio legítimo israelí. Aunque hayan congelado, de acuerdo a este plan, los asentamientos, la construcción de nuevos asentamientos durante 4 años, pues bueno, no sabemos qué va a pasar después de esto, ¿no? Also, the Israelis, they start using the coronavirus to push all the countries to support the Israeli colonialism because of the coronavirus, but it's not the same reason. They will take money in order to continue their building and confiscating more land and building a new colony. Now, this is the idea. They're crying in front of the world because they have less income to continue after the economic crisis over the world in Europe and United States. But still they have the same planning and they continue working. Está comentando ahora que Israel se está aprovechando un poco de la crisis del coronavirus para recaudar fondos de países europeos y continuar su plan colonialista en territorios ocupados palestinos. Ma'am, can you hear us? We were talking a little bit about what is happening nowadays and about the deal of the century and its consequences. Do you want to add something maybe about the response that is happening and it's being organized here in Palestine, or? You have the microphone off. We can hear you. Okay. Yeah, sorry, my internet was cut. I didn't hear what Naji says for all the conversation, but the whole story for me, my point of view, they are working on it since long time ago, and we know that. But they were just waiting for someone who gonna just sign that paper and start making the century. Nowadays, we Palestinians, we are living in the century as well. Before to sign it, we are living in it. As long as we live in this situation, as long as we live in refugees camps, as long as we still controlled, targeted,
this is a century deal as well. Yeah, I have nothing to say more except that's our struggle and that's our resist. Yeah. Okay. Thank you, Man. Bueno, Man estaba ratificando un poquito lo que ha dicho Naji, que ya sabían que esto iba a pasar. Es un plan que lleva mucho tiempo cociéndose y, por tanto, solamente Israel está esperando tener a alguien con quien firmarlo, ¿no? Que en este caso ha sido Trump, para poder llevar a cabo este plan del siglo, que básicamente consiste en crear este estado puro israelí y acabar de colonizar la tierra que queda siendo parte de Palestina. Okay. Thank you, guys. I don't know if you want to add something, or we can wait a little bit if anyone wants to ask you a question. We have a chat close by here, so we can leave a couple of minutes in case someone wants to ask. Decíamos que, bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, no tardaremos mucho más en cerrar. Entonces, ahora que los tenemos aquí, podéis aprovechar. Mientras tanto, veo que alguien ha hecho un comentario sobre la señora que hay detrás de la cabeza de Naji. Es bastante anecdótico, supongo que se ha puesto en esta cara porque justamente estamos retransmitiendo desde aquí, ¿no? Y la editorial es catalana. Pero bueno, un grupo de catalanes fueron y le regalaron esta señora Naji una vez y bueno, se la colgaron en el despacho y ahí quedó. Entonces, bueno, esperamos un poquito. Naji, what did you want to say? Sorry. No, just I want to add for the international movement as well, because you know we have like really strong partner around the world, and we will ask them to keep fighting and strongly fighting in order to get the freedom, not only for the Palestinian. When we struggle and fight for Palestine, it's part of your struggle in your country. Look what's happening during the coronavirus. Everybody blocked, everybody become poor. Everybody, 70% from the people dying from the coronavirus in the United States, they are black and poor people. Now in Palestine, there is no coronavirus actually. I can't say that officially because there is, I mean, some international came from I don't know where, and they came here and we affected a little bit by coronavirus. But even the Palestinian government, they can't do nothing because they don't have any resources. Now, this is the idea. Now we are still living under the apartheid state, and we still asking you as the international struggle, as international militant, to continue your fight. Because when you succeed somehow in your country, as you done with Franco, we continue with the criminal here in our country, and we still live in South African system before. Now, this is my point of view, that keep struggling, keep connecting with the others. Let's to learn from our experiences and to work as a team. If we continue divided, we will go under the ground 100 years more, and we will never succeed to get our freedom. Pues nadie está diciendo un poco también que... Traduce tú. Dale. Vale, Naji insiste un poquito en el tema de conectar las luchas, ¿no? De que al final cada país ha tenido su lucha y comenta que cuando está luchando por Palestina, no solo está luchando por Palestina, sino por todo el resto de comunidades que puedan llegar a estar oprimidas. Pone ejemplos, pues, de España en el tiempo de Franco y Sudáfrica en el tiempo del apartheid. Y sí, para Naji, toda la lucha social debería estar unida y está muy interconectada, ¿no? No sé si quieres añadir algo, Sophie. Hay dos preguntas aquí ahora. We have two questions now. One of them is about the money that the European Union sent to the Palestinian Authority lately in order to palliate the COVID effects. What do you think about this? And the other one is about the importance of keep fighting, and if there is a lot of people that migrate to Europe or to other countries because of the living conditions that the occupations bring to the Palestinians. Yeah, and for the first, shortly I will answer because there is no time.
But for me, the agreement that they asked the Palestinians to sign it, it's against the Palestinian resistance. It means that the PFLP, DFLP, Hamas, Jihad Islamic, all the political parties included that. Now, if you sign the agreement, you will get a lot of money for your project, which should be used for the Palestinian right and developing the Palestinian cause. But there is 5 organizations in Palestine. They already signed it. It's making big gap between the Palestinian organization and the others from the European Union that they present themselves as supported the Palestinian right. Nada, estaba hablando ahora respondiendo a la pregunta de Javier sobre el dinero que la Unión Europea y la OMS envió a la autoridad palestina. Nayi estaba hablando un poco, bueno, pues sobre los tratados que él dice que muchos de los partidos políticos que actúan en Palestina, incluyendo pues la autoridad palestina, están en contra de los propios palestinos, y al final es una cuestión más económica en ese sentido. Now, sorry, the second question. The second question says, which is the importance of the new generation keeping the fight, and if there is a lot of people that migrate to other countries because of the living and economical conditions that the occupation imposes on Palestinians. Now, this is important because the Israelis, since the beginning, they believe that the old people, they will die, and the young people, they will forget. Now, if I can say that, yeah, I am a little bit old now, but I was really child when I started the struggle in Palestine, and I follow the first generation. I never forget, and my children as well, and the community always, they continue their struggle because they believe their own rights. Now, this is very important that if you ask the child 6 years old, he will tell you that we will have right to return back to our original village that we exiled from it by force from the Israeli Zionism movement. Now, anytime the Israelis, when they come by their jeeps, as Ammar mentioned, during the night, you can see hundreds young people by little stones, they against the Israeli soldiers. This is a strong message, and this is, I mean, charged ourselves from our resistance. I will not stay at home dying as slaves. I have my freedom. I have to fight for my freedom. And the generation, each generation, they thinking the same, and they approve that. If they go to the street and block Jerusalem yesterday with a lot of young people fighting for the police. Now, this is very important, and our right, it will continue for sure. Con respecto a la primera pregunta que hacía Pablo, Nayi dijo que bueno, las nuevas generaciones al final no olvidan lo que pasó en Palestina, porque de hecho sigue ocurriendo, y considera fundamental que las nuevas generaciones sigan luchando, y de hecho estaba comentando de que lo hacen porque cada vez que hay manifestaciones o que los soldados atacan al campo se puede ver a muchos niños, adolescentes y gente joven resistiendo y oponiéndose a la ocupación. And I ask you everybody to support this book in order to continue to paint the other languages and other book more, and for the people to use this book and to educate more about the Palestinian cause. Nayi está diciendo ahora que os anima a todos a apoyar este libro, y que así podremos seguir traduciéndolo a otros idiomas y a editarlo también en Lilac. Well, Nayi, thank you so much for being with us here today. We really appreciate it. Thank you for you. Thank you for everybody. Thank you. Yeah. Yeah. Okay. Thanks, Nayi. Thank you, Y Nayi. bueno, si por ahora no hay más preguntas, quizá podemos ir cerrando. Bueno, faltaría el momento marketing, ¿no? Tenéis abajo en la descripción del vídeo donde podéis conseguir el libro. Está en la librería de la Ciudad Invisible en versión digital o en papel. Y si no, podéis hablar directamente con nosotras y vemos cómo os lo hacemos llegar si sois de nuestro círculo. Así que, bueno,
Muchas gracias por la atención. Al final esto ha sido más largo de lo que pretendíamos, pero gracias por la paciencia. Y bueno, nos vemos cuando se acabe este confinamiento. Gracias. Hasta luego.